Fuerza Interior. Buenas noches y bienvenidos a esta plataforma Voces por Media Calle, su plataforma favorita, con más de 20 programas, una programación muy completa para todos los gustos, para todas las poblaciones y diferentes horarios. Esté atento a nuestras programaciones y a los temas que pueden ser de gran interés para ustedes y de beneficio también, ¿verdad? En muchos aspectos. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la codependencia. Vamos a hablar principalmente de características de este tipo de relación, las características de las personas codependientes, de dónde viene el término de codependencia. Y por otro lado, vamos a ver, hay como una especie como de test, digamos, para uno como poder identificarse un poco si tiene estas características o no. Ese test tiene 14 áreas y vamos a irlas desglosando, vamos a irlas desglosando poco a poco. La codependencia es una dinámica muy devastadora de las relaciones interpersonales, muy difíciles, muy complejas también, ¿verdad? Y muy dolorosas. Y por lo general, pues tienen tipos de agresiones psicológicas, emocionales, a veces físicas, no necesariamente físicas, pero a veces por la dinámica que se genera y conforme se va profundizando la problemática, podría llegar a degenerar en agresiones físicas también, pero sí fijo psicológicas, emocionales, ¿verdad? Que dejan huellas muy marcadas también y complicadas en las dinámicas familiares. Em, Cuando una pareja establece una relación alrededor de la dinámica adictiva, es posible que alguna de las partes, una de las dos personas en el proceso, intente controlar a la otra definitivamente y dirigir la relación hacia la manipulación, hacia la dependencia, hacia la satisfacción de sus propias necesidades. En la mayoría de las situaciones, esta dinámica no se tiene consciente durante la relación, es un proceso inconsciente, uno no sabe que se es codependiente o que la otra persona es dependiente o que las características que tenemos ambas personas al fusionarnos va a producir este tipo de relación. Eso por lo general no se sabe, ¿verdad? No se es consciente por lo menos de eso. Por lo tanto, surgen los conflictos y la pareja no puede definir qué es lo que en realidad está sucediendo y en ocasiones es evidente y la parte dependiente mantiene la situación porque también tiene ganancias secundarias, o sea, se retroalimentan acerca de las carencias y las necesidades de las diferentes personalidades que se funden en una relación. Y esa retroalimentación, que a veces es beneficiosa para ambas partes, pero en sentidos muy diferentes que ahorita vamos a definir, hace que se perpetúe la relación a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, a pesar de la incomprensión de la situación, se mantiene ese vínculo patológico por mucho tiempo y se retroalimenta mucho, por mucho tiempo se refuerzan las partes. Acordémonos del concepto de la necesidad de aceptación y reconocimiento, que es como el oxígeno que respiramos, que es importantísimo y vital para los seres humanos, y eso hace que nutra una relación, aunque sea patológica. ¿De dónde viene el término de codependencia? Ese término se originó hace varios años atrás, pero estaba mucho asociado a lo que eran las familias con problemas de alcoholismo y de adicción. Investigaciones y que se dieron en esos entonces basaron el concepto de codependencia en donde hay una cuestión circular en la dinámica familiar, donde hay alcohólicos o donde hay otras adicciones, ¿verdad? Otras drogas. Entonces, la familia, de acuerdo a esas investigaciones, son codependientes o son coalcohólicas o son coadictivas con el enfermo de esa familia. El enfermo de la familia, tanto en psiquiatría como en adicciones, viene siendo como el, el- la parte débil del hilo donde se rompe la dinámica familiar. Viene siendo como el, el el sujeto que da a conocer, que manifiesta la problemática familiar, ¿verdad? Es como la que identifica esa dinámica familiar patológica
Entonces, cuando hay un problema de enfermedad mental o hay un problema de enfermedad de adicción, la familia es codependiente, coenferma, coadicta, porque se refuerzan mutuamente sin darse cuenta esa problemática, ¿verdad? em, Hay ganancias secundarias, por ejemplo, a veces con las adicciones y hace que la familia perpetúe la adicción del adicto, valga la redundancia, porque hay ganancias secundarias que benefician de alguna manera la dinámica familiar. Es una dinámica enfermiza, por supuesto, es totalmente disfuncional, pero es así como se construye estas relaciones. Entonces, el término codependencia surge de ahí y se fue aplicando a otras dinámicas, se fue generalizando a otros procesos de relaciones familiares. Y vienen y aparecen varias definiciones. Entonces, una de las definiciones dice, una persona codependiente es aquella que, en primer lugar, está en una relación con una persona dependiente, ya sea dependiente del alcohol, a las drogas, al amor, al sexo, a la atención, al dinero, al juego, a la adrenalina. Tiene un padre o madre que es dependiente o abuelos y que además creció en un núcleo familiar represivo que no permitía la libre expresión de emociones o pensamientos, o sea, mucho control, mucha dominación, usted no hable, usted no piense, usted no opine, usted no sienta, usted no resuelva, usted no diga y usted no haga, ¿verdad? O sea, está con la dominación total de las figuras de autoridad y muchas veces también, por supuesto, producto del modelo machista, que es muy propio de nuestra cultura y la tradición judeocristiana que caracteriza a las sociedades latinoamericanas principalmente. Por lo general, las dos personas que componen una relación de codependencia, una tiene una autoestima muy baja, que tiene, digamos, su control y su estima, su valía están en la afuera. Depende de lo que los demás piensen o digan o sientan de mí, así yo me siento. Pero yo no tengo mi propio valor. Yo no me voy a valer de ninguna manera, sino que mi autoestima está dada por la opinión o el concepto de los demás. Por lo tanto, yo tengo que hacer lo posible para que los demás piensen bien de mí, quedar bien con los demás, satisfacer a los demás, porque entonces van a pensar bien de mí y eso me retroalimenta y eso me hace sentir bien y validado. Y el otro componente de la pareja es una persona que es dependiente, que tiene alguna adicción a alguna de estas cosas que ya definimos. Ahí es donde se junta, como quien dice, el hambre con las ganas de comer. Otras personas la han definido como un patrón aprendido de conductas, sentimientos y creencias que hacen que la vida sea dolorosa. Recordémonos que somos mamíferos y que aprendemos y reproducimos los patrones familiares. La persona codependiente es una persona que depende de las relaciones humanas y enfoca su vida alrededor del agente adictivo. Em, Otras de Larsen, por ejemplo, lo define como toda persona que tiene una relación por un tiempo prolongado con cualquier persona que tenga una personalidad muy neurótica. Sería un codependiente. Kuss en 1990 dice que establece que la codependencia es una condición emocional, psicológica y conductual resultado de la prolongada exposición a una serie de normas opresivas que impiden la expresión abierta de sentimientos y la discusión abierta de problemas interpersonales. Como vemos, todas las definiciones tienen sus limitaciones y la mejor forma de comprenderlas es tal vez viendo las características que se desarrollan a lo largo de una relación de codependencia. Tenemos claro entonces que las dificultades de la codependencia se dan dentro de un contexto de una relación de intimidad, de familiaridad, de cercanía, ¿verdad? Una persona codependiente lo es dentro del contexto de una relación de intimidad con una persona que es dependiente o con una persona que necesita algo, es carente de algo, por lo tanto depende de que me den, ¿verdad? Que me otorguen para satisfacerme. La persona codependiente está en una relación adictiva. Es una adicción y coadicción, ¿verdad? Vamos a ver algunas características de las personas adictivas. No todas las tienen, no todo es así, ¿verdad? No es así, no está como escrito en piedra, pero digamos que son como lo más común que podemos encontrar entre las características, lo
lo que se da con mayor frecuencia en las personalidades adictivas. Em, por ejemplo, son como unas 15 más o menos, que son las más frecuentes, y hay más todavía. Deshonestidad. No existe total sinceridad en la comunicación. Mienten, exageran, alteran la realidad. No se manejan las emociones de forma saludable. Por lo general son personalidades muy inmaduras y por eso es que son dependientes precisamente. Em, no resuelven los conflictos, se confunden fácilmente, tienen pobre comprensión de los problemas en realidad y de las consecuencias que pueden tener. Tienen desórdenes de pensamiento, confusión, pensamiento obsesivo, desbalance de pensamiento lineal, lógico, analítico, o sea, tienen dificultades de comprensión de la realidad. Son muy perfeccionistas, tienen muchos miedos, son muy rígidos, muy estructurados, son, les gusta estar evaluando y juzgando mucho a los demás. Es que es más fácil ver como la paja en el ojo ajeno que en el propio, más o menos. Tienen depresiones recurrentes, ¿verdad? Porque al no tener una clara comprensión de la realidad y vivir en un mundo nublado, ¿verdad? O nubilado de conciencia, pues entonces tienden a deprimirse por su inmadurez también. Tienen ideas de inferioridad, a veces de superioridad, para compensar en realidad las deficiencias que tienen. Están muy centrados en sí mismos, son muy egocéntricos, o sea, el mundo tiene que girar en torno mío. Soy como el centro del universo. Em, son muy negativistas, a todo le encuentran un pero. Son muy manipuladores y tienden a victimizarse mucho también. Es una forma también de manipular y controlar y mantener la atención y el control sobre ellos mismos. Esta lista no es exhaustiva, pero esas características en general llevan a una relación, eh, o sea, con todas esas características lleva a establecer una relación y se complementa con la otra parte que como que compra la idea, ¿verdad? De alguna manera y se empatan. Y como la otra persona, el codependiente, principalmente es una persona que su punto de referencia es lo externo, entonces es como lo idóneo, como el caldo de cultivo donde yo puedo crecer o florecer teniendo yo el control de la situación. La otra persona necesita ser el centro de atención y yo le puedo dar toda la atención del mundo porque así él se siente bien y yo también me siento bien, ¿verdad? Entonces se complementan ahí. Ahora, ¿qué características tienen ese tipo de relaciones? Hay varias, ¿verdad? Hay varios tipos de relaciones que se establecen. Más o menos vamos a ver como unas eh, 11 posibilidades de tipos de relación. Ese tipo de relación digamos, va a estar determinada por la característica de las personalidades de los individuos que la componen o que la complementan. Una es adicción a la relación. Las personas codependientes sienten que no tienen valor en sí mismas y todo su sentido viene de las relaciones del exterior. Entonces, es una relación totalmente adictiva. Cada uno depende del otro totalmente porque se retroalimentan negativamente, pero digamos para ellos es positivo. Reciben lo que necesitan, aunque lo que están recibiendo, lo que están necesitando, no es como lo más saludable del mundo, no es lo más asertivo, pero es lo que necesitan en ese momento por las carencias que tienen. Entonces es una relación de adicción, de necesito y me necesitas, ¿verdad? Está la relación tipo yo-yo, ¿verdad? Tira y encoge. El tipo yo-yo, ninguna de las dos partes puede vivir sin la otra. Esta situación les provee seguridad. Se establece una dinámica de separaciones y van y vienen, se separan y vuelven, se separan y vuelven, ¿verdad? Una y otra vez sin que resuelva nada en serio, o sea, ninguna de las veces que van o vienen lo han resuelto, lo han solucionado ni han mejorado. Creen que sí, pero a la hora de volver vuelven a repetir los mismos patrones porque se siguen retroalimentando de las mismas carencias. Se invierte una gran cantidad de energía en este proceso y en muchas ocasiones a gran costo para la persona codependiente principalmente, porque sufre mucho al depender de la otra persona para poder
dar y sentir que es útil y que es querido o amado por lo que le da a la otra persona, entonces, y satisfaciendo la necesidad de la otra persona, al perder la otra persona sufre terriblemente porque entonces ya no sabe qué hacer. La otra característica de relación es la ausencia de fronteras claras. Se confunde cuando la otra persona se confunde. O sea, si aquel está mal, yo voy a estar mal, ¿verdad? De igual modo, con la depresión, el coraje, la felicidad, no importa lo que le pase al otro, me está pasando a mí también, ¿verdad? Ante la ausencia de fronteras, de límites personales de mi yo, la persona codependiente asume todo el dolor, la pena, el miedo y la inseguridad de las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Sufre por lo que los demás sufren y trata de compensarlo siempre. Siente que ese es como su rol, ¿verdad? Que le corresponde hacer. Em, la otro tipo de relación que se establece son los administradores de impresiones, ¿verdad? Como la persona codependiente no tiene referente interno, o sea, no tiene valía propia, valía personal, hace todo lo posible para que los demás lo perciban como ellos quieren, que los demás me juzguen como sean, como me vean, está bien, lo acepto. Manejan la impresión que otros tienen de ellos. Siempre tratan de ser buenas personas. Hacen todo lo posible por complacer a todas las personas a su alrededor. Quedar bien, ser obedientes, ser dóciles, ser amables. Desarrollan una enorme capacidad de conocer lo que otros quieren y de ese modo, si ellos logran ser lo que los otros quieren, siempre serán aceptados, queridos y validados. Nunca tienen amor propio. Su autoconcepto y su valía y su aprecio por sí mismos es de lo que los demás le dan, pero no surge de su interior. Los codependientes quieren complacer. Cuando no lo logran, piensan en su propia incapacidad de complacer a los demás y que es su valor como personas, o sea, no valen nada. Si yo no valgo para los demás, entonces yo no valgo nada. No tengo valor por mí mismo. La otro tipo de relación se establece al no confiar en sus propias percepciones. Las personas codependientes tienden a echar a un lado sus percepciones hasta que otra persona las confirma. O sea, es como no tener su propia opinión, ¿verdad? Sino que depende o repite o reproduce las opiniones de los demás, porque la suya no vale nada. Cuando alguien a su lado explica una situación, ellos aceptan esta como la suya y si otra persona la explica de otro modo, ellos también la aceptarán como la suya. No tienen su propio criterio. Son como un barco de velas, ¿verdad? Un bote de velas, donde lo lleva el viento, ahí se dirige porque no tiene su propio norte. Están las relaciones de los cuidadores. Como tienen una baja autoestima y tienen un marco de referencia externa, generalmente son cuidadores. Cuida, Cuidar es una característica de la codependencia. Son muy sobreprotectores, pero esa sobreprotección también se convierte en un control. Se tiene que hacer lo que yo digo, porque así es lo correcto y así tiene que ser. Y dominan la situación. Y como el otro es una persona dependiente, entonces también le hace caso porque le sirve. Además, ¿verdad? Tiene muchas ganancias secundarias de que el otro le diga, le haga, le resuelva, lo sube, lo vaya. No pienso, bueno, entonces todo me lo hacen. Para mí es muy cómodo, aunque eso se vuelve con el tiempo en un gran conflicto que lo lleva a veces a la separación o a la agresión. La otra relación que se establece es el hacerse indispensables. Piensan que nadie los tendría a su lado por su valor propio, así que se dedican a ser indispensables. Una forma de hacerlo es haciéndose cargo de todo, haciendo cosas que en realidad la otra persona podría hacer por sí misma, pero como el otro disfruta de depender, entonces no le molesta que le resuelvan la vida. A nadie le amarga un dulce. Son muy controladores por esa razón, ¿verdad? Entonces, decir el otro está muy bien, pero llega el momento en que se cansa porque el control que llega a ejercer la otra persona sobre el dependiente lo asfixia. En realidad, los mártires, bueno, y la otro tipo de relación, perdón, son los mártires. El prototipo del bueno es el buen cristiano, el mártir. Los mártires sufren, pero lo hacen elegantemente y con resignación. Nunca se quejan, la persona codependiente piensa que sufre por una causa justa
y para mantener la relación, para no hacer sufrir a la otra parte, y me sacrifico por los demás porque los demás están bien y están felices, y si la felicidad de los demás dependen de mi infelicidad, entonces está bien, porque entonces inclusive si creo en Dios, se lo ofrezco a Dios, el sacrificio y las bendiciones y todo un autoengaño para poder tolerar esa situación. En realidad los mártires mantienen el caos negando la realidad, escondiendo los defectos, inventando excusas, aguantándolo todo. Aquí no hay problema, todo está bien, todo está perfecto. Entonces nunca llega a la solución. En el otro tipo de relación se manifiestan consecuencias físicas. La enfermedad es común en la persona codependiente. La codependencia es fuerte y abusiva. Exige grandes esfuerzos que tienen sin lugar a duda efectos sobre la salud física, sobre la salud mental, sobre la salud emocional. Bueno, hay mal que dure 100 años, pero tampoco hay cuerpo que lo aguante. Entonces llegan a enfermarse porque está la carga que tienen por el control que ejercen, porque no suelto todo lo hacen, todo lo realizan y tienen que quedar bien, además tiene que ser perfecto, los llega a agotar terriblemente a lo largo del tiempo. Entonces desarrollan dolor de cabeza, dolor de espalda, contracturas, dificultad del corazón, dificultades gastrointestinales, ni le cuento, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, fibromialgias. No tienen buenos hábitos de autocuidado, pero son muy buenos cuidadores. Entonces la falta de hábitos de autocuidado y posponer su salud en pro de la salud de los demás también, ¿verdad? Hacen que lleguen a claudicar. El otro tipo de relación son los egocentristas. El egocentrismo de la persona codependiente es diferente al egocentrismo del dependiente. El codependiente es más sutil. Generalmente eso se manifiesta en la idea interna de todo lo que le pasa a la otra persona en cierta forma. Responsabilidad de la otra persona codependiente. En verdad se creen el centro del universo. O sea, todo lo que todo gira en torno al otro. ¿No eres feliz? ¿Qué hice yo para que no seas feliz? ¿Por qué no sos feliz? Yo te estoy haciendo feliz. Además, son intrusos, no pueden permitir a los demás manejar sus problemas. Piensan que solo ellos pueden resolver todas las situaciones. Entonces todo gira en torno a mí, a lo que decido, a lo que pienso y todos tienen que girar en torno a todas esas decisiones y todos esos controles que yo pongo. Porque la necesidad de control para que todo sea perfecto es impresionante, ¿verdad? Entonces, nada está bien si está fuera de mi control. Y los asuntos del control, la persona codependiente es una persona extremadamente controladora, creen que pueden y que deben controlar todo. Toda intención de controlar lo incontrolable lleva a depresiones porque se sienten fracasados cuando no logran lo que desean. Porque su felicidad depende de eso, depende de que todo esté perfecto, de que todo el mundo haga lo que yo digo y que todo se maneje, que todo esté controlado, porque si se me sale el control, entonces yo no sirvo. Entonces, si yo no sirvo, yo me deprimo, porque mi valía está en el afuera y no en el adentro. Y bueno, parte del control es que el que tiene la información tiene el poder, tiene el control. Si yo sé todo y yo soy la que controlo todo y los demás no saben ni dónde está la cuchara que comen, yo tengo el control, dependen de mí por completo. Entonces tengo el poder. Necesita que los demás dependan de ellos, ¿verdad? Necesitan sentirse útiles, necesitados, consultados en todo, siempre porque si no se deprimen, si su existencia pierde sentido, porque el sentido se lo dan los demás y sus demandas. No tienen un norte, no tienen una meta personal, no tienen un objetivo propio en su vida. Todo lo que yo me propongo en la vida depende de los demás y depende de función de lo que los demás desean y necesitan y que me demandan a mí para yo satisfacer. Y son relaciones en que tienen dificultad a nivel de sentimientos. La persona codependiente progresivamente se coloca fuera de contacto con sus sentimientos. Se ha preocupado tanto por los sentimientos de los demás que no se enfoca en los propios. Entonces niega a veces su propia experiencia, pierde contacto con ellos mismos, ya no saben ni lo que les gusta ni lo que quieren,
se diluyen en la relación. La persona codependiente no puede hacer lo que desea porque como no está en contacto con sus sentimientos, no sabe ya ni lo que quiere, porque está en función de la demanda y las necesidades de los demás. Por lo tanto, llega a tener sentimientos distorsionados para mantener la imagen distorsionada de sus sentimientos de coraje y los convierte en corrección, en ser exageradamente correctos y correctivos también en el momento para poder tolerar esa falta de identificación de sentimientos, de gusto, de placeres inclusive, ¿verdad? Y por lo tanto se lo lleva a depresiones constantes y no sabe por qué y por qué nadie me entiende y por qué nadie me ayuda, ¿verdad? Pero es que es un doble discurso porque ¿cómo me van a ayudar? ¿Cómo voy a yo hacer que los demás crean o consideren que yo necesito algo? Si yo nunca lo manifiesto, nunca lo expreso, estoy para todos y además nunca pido nada para mí. Entonces los demás jamás van a tener conciencia de que yo también soy un ser humano que siento, que necesito y que quiero. Pero si yo tampoco lo pido o lo voy a entender, entonces nunca lo voy a obtener. Viene el círculo vicioso de frustración y depresión y de sobrecontrol para poder nivelar esa, esa sensación de malestar, de no bienestar en mi vida, eh, multiplicando mis esfuerzos por lo que los demás se sienten bien y porque el sistema donde yo estoy esté controlado y esté perfecto. Entonces, es un arma de doble filo porque entonces eso me va a llevar a mayor agotamiento y así sucesivamente. Em, Hay una gran deshonestidad, por supuesto. De todas formas que lo veamos, la persona codependiente está envuelta en un proceso de total deshonestidad. Estar fuera de contacto con sus sentimientos y no poder articular lo que siente es deshonesto. No confiar en nuestras percepciones es deshonesto. Enfocarse en complacer las expectativas de otros es deshonesto. No estoy siendo honesta conmigo misma. Controlar la impresión que las otras personas tienen es deshonesto. Para poder hacer todo esto, la persona codependiente tiende a mentir con mucha frecuencia. Mienten para salir de una situación difícil y no para no quedar mal, ¿verdad? Es como tener una vida ficticia, es como una obra de teatro, en realidad. Estoy fingiendo algo, estoy em, expresando un rol, un papel que a veces no quiero, o que no es el mío, pero es el que los demás necesitan. Necesitan ser el centro también. El miedo a ser abandonados y la necesidad de estar envueltos en todos los aspectos de la vida de las otras personas significativas para ella es una de las bases de la codependencia. La persona codependiente necesita ser necesitada y por eso se sobreenvuelve en la vida de la otra persona y la asfixia, ¿verdad? Hasta que la otra persona, por un momento dado, ay, qué rico, todo me lo hacen, pero después se llega a cansar y a obstinar de que no puede tener tampoco su propia vida porque está controlada por la otra persona. Son demasiado crédulos también, ¿verdad? La persona codependiente generalmente cree todo lo que le dicen, porque como no tiene su propio criterio, especialmente si ellos quisieran que fuera así. Oyen lo que necesitan. Como no confían en sus propias percepciones y no están en contacto con sus sentimientos, tienden a creerlo todo aunque parezca una obvia mentira. Quieren creer y si ellos quieren que la cosa sea así, deberá ser así dentro de su fantasía porque necesita creer para poder agarrarse a algo. Generalmente la persona codependiente tiene grandes dificultades en evaluar el carácter de las demás personas. Ven lo que en el fondo quieren ver y escuchan lo que quieren escuchar. Son muy vulnerables, son muy descalificados, no validados y muy agredidos. Em, Hay miedo y rigidez y tendencia a juzgar en esas relaciones. La mayoría de las cosas que las personas codependientes hacen en la vida están motivadas por el miedo, lo que es la base fundamental de los procesos adictivos. Entonces, en una relación de codependencia, el dependiente, de sus características que vimos al principio, una de sus características es el miedo, pero el codependiente también tiene miedo y es el miedo de
uno hacia una cosa y otro hacia la otra cosa que los ata, ¿verdad? Porque eso hace el equilibrio entre ellos. Se retroalimentan sus miedos. Cuando las personas están constantemente atemorizadas, progresivamente se tornan rígidos física y emocionalmente. Cuando su universo se torna apabullante, es de esperarse que se tornen rígidos y deseosos de controlarlo todo. Las personas codependientes intentan desesperadamente agarrarse a la ilusión del mundo que han construido. Como resultado del temor y de la rigidez surge la tendencia a juzgar. Como la persona codependiente tiene una baja autoestima, presa del sentido del no puedo controlar el mundo, juzgan a todo su alrededor. Todo está mal. Si yo no me siento bien, todo está mal. Entonces culpabilizan a los demás de que todo esté mal. Como no han hecho las cosas como tienen que ser, entonces por eso no funcionan. Porque yo trato de hacerlo bien. Si no está funcionando es porque vos lo estás haciendo. Son muy criticones y son muy prejuiciados. Las conductas que sirven de precipitante para que se produzca la dinámica de la codependencia. O sea, ¿cuál es el factor que dispara ese tipo de situaciones, que hacen clic para que se dispare la codependencia? Está la deshonestidad. Regularmente la mínima mentira estimula la dinámica sistémica de la codependencia. El sentido de obsesión por una persona o una situación, porque esa es su razón de ser, su sentido de la vida es ese, entonces se obsesionan. Cuando la persona codependiente se torna controladora o manipuladora, cuando la persona codependiente se encuentra interpretando las necesidades de la otra, asumiendo que conoce a la persona más de lo que ella se conoce a sí misma, entonces ahí se da esa conducta y ¡pac! Se dispara. Es como el anzuelo y la otra persona muerde el anzuelo. Cuando la persona codependiente no se cuida o se respeta a sí misma, se pospone por el bien de los demás, entonces está el enganche. Cuando la persona codependiente no se cuida, perdón, cuando se tiende a comprar, no lo puedo hacer como si pudiera ser o tener, se compara, perdón, cuando se tiende a comparar con los demás, eh, la frustración, sentimientos de no logros, todo eso, entonces ver al pobrecito yo también, entonces ahí es un enganche. Culpar a otras personas y no asumir la responsabilidad propia, los celos, el pensamiento dual, polarizado, ¿verdad? Pensar en términos de que las cosas son polos opuestos, todo es bueno o todo es malo, todo es mío o todo es del otro, se van a los extremos. Estas son algunas de las situaciones que comúnmente llevan a que se establezca o reanude una relación de codependencia. Aún aquellas personas que se reconocen su tendencia a esta dinámica deben vigilar esas situaciones para evitar una recaída. ¿Qué es lo más probable? O sea, si yo vuelvo a la misma relación o establezco una relación con una persona con las características como la del anterior, por supuesto que se va a retroalimentar y eso me va a disparar otra vez mi conducta de codependencia. Hay un adagio chino que dice que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, ¿verdad? Cuando seas la persona que se ame a sí misma y que conozcas su valor, entonces aparecerá esa persona ideal con quien nos gustaría sostener una relación de intimidad. Debemos convertirnos en esa persona ideal para que de ese modo la persona a nuestro lado se convierta a sí misma. Si yo no me valoro a mí misma, voy a tener relaciones de codependencia y relaciones también de agresión y de violencia, porque no puedo poner límites, porque me da miedo por el rechazo, porque me dejen, por quedar sola, por ser entonces la mala en la película, pobrecito el otro, pobrecito yo, ¿verdad? De eso se trata la búsqueda de la serenidad, de que tanto hablan las personas en recuperación de procesos de adicción y de alcoholismo, en el que la búsqueda de ese centro dentro de nosotros mismos y cambiar el hábito de vivir la vida desde marcos de referencia externa. Eso es, si nos ponemos en el afuera y que el afuera nos determine, estamos listos, ya perdimos la batalla. Cuando reconozca que ya no siente el deseo y la necesidad de controlar a la otra persona, entonces solo habrá opción para poder establecer una relación sana, una relación de intimidad valiosa, valedera, eh,
asertiva, ¿verdad? Esto, por supuesto, no surge en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Será probablemente un proceso continuo, ¿verdad? De observación, de reconocernos, de valorarnos, de amarnos, de tener objetivos, metas. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda en los que realmente nos quieren y nos quieren ayudar, no en los que nos van a ayudar a hundirnos, ¿verdad? Tenés que aguantar, tenés que seguir adelante. Mira, tal vez cambien las cosas. Mira, pedirle a Dios. En fin, hay un montón de cosas, pero a veces son autoengaños, porque la situación no va a cambiar. Si nosotros no cambiamos, la situación no va a cambiar. Si a la hora de cambiar yo, la otra persona ya no quiere estar conmigo, es porque la relación no era sana, por supuesto, entonces ya no me sirve. Ya no me sirve así como sos. Si vos te das a valer, si vos sos importante para vos mismo y ya yo no soy importante para vos, entonces no te necesito. Pero si ya yo cambié, ya yo me doy a valer, pues yo no necesito que tu valor para mí. No necesito que me valides porque yo me valgo por mí mismo. Entonces me despido. Adiós, ¿verdad? Pero eso es todo un proceso que se da en tomas de conciencia que generalmente a veces solos por sí mismos no lo logran. Se requiere mucha madurez también y de criterio para eso y si no lo tienen, necesitan ayuda, necesitan proceso, necesitan terapia, necesitan grupo, necesitan orientación, necesitan guía que los lleven a ese camino de asertividad para tomar esas decisiones que a veces son muy fuertes y muy duras porque sienten que pierden mucho y no saben cuál es la ganancia que van a obtener, qué es lo que el refuerzo que yo voy a obtener en esa nueva dimensión que es desconocida para mí, por supuesto, y lo nuevo siempre da miedo, ¿verdad? Porque aquí me oxigeno, aunque sea un oxígeno que me daña, pero estoy recibiendo oxígeno, estoy respirando, pero en esta nueva situación donde no tengo el control, cómo me voy a retroalimentar, cómo me voy a oxigenar, cómo voy a sentir seguro y no lo sé, pues eso hace que yo a veces me mantenga en una relación, aunque no sea sana, aunque sea de sufrimiento, aunque sea no asertiva, porque es lo único que conozco y es lo único que de lo que recibo algo de lo que yo necesito, aunque sea un precio muy alto. Ahí es el peligro. Em, Ambas personas tendrán ganancias, se romperá el ciclo opresivo de la dependencia y codependencia para dar espacio a la creación de una nueva dinámica de relación de intimidad. El resultado será la creación o el crecimiento de ambos, un crecimiento personal, mutuo, individual y compartido. Eso será el inicio de una nueva relación, por supuesto, ¿verdad? Eso sería lo ideal, sería maravilloso. Y muchos lo pueden lograr, pero insisto, si no pueden lograrlo por sí mismos y saben que están en una relación no sana, que no los está haciendo felices y realizados realmente y que lleva a conflictos donde va a generar muchas veces en agresión y en discusión, no son felices. Entonces busquen ayuda. Muchas veces, muchas de esas relaciones, si ambos crecen, pueden establecer una relación de realmente buena y satisfactoria. A veces no, si la relación era tan patológica que al crecer cada uno ya no empatan. Y si ya no empatan, entonces ya no tiene sentido estar juntos. Pero ya crecimos y posiblemente tengamos la opción y la bendición de poder establecer una relación sana con otra persona con las características diferentes. Podemos, digamos, buscar o vamos a establecer una relación con personas que no tengan este mismo patrón de conductas de la otra, en donde yo puedo realmente ser entonces asertiva con lo que aprendí y crecí en este proceso, en donde reconocí los errores y las insatisfacciones y lo que me hacía falta para ser yo mismo. Entonces, busquemos ese norte, seamos nosotros mismos, amémonos nosotros mismos. Eso le da valor y sentido a la vida también y a nuestro entorno. Para terminar, a ver si nos da un chancecito, porque esto tal vez es importante nada más como para ilustrar. Hay un cuestionario de codependencia, tomado del libro de codependencia de No Más, de Melody Brett. Pero
En este cuestionario, que no lo voy a leer todo ni lo vamos a hacer todo ni nada, nada más son como algunos, lo más relevante, tal vez como para observarnos, como para autodiagnosticarnos, por decirlo de alguna manera, hasta dónde tengo yo algunas de esas características o no, para poder autoobservarme, para poner ojito al Cristo, ¿verdad? Y estar en todas y ver si necesito buscar ayuda o no, o si voy a ir por ese camino o no. Este cuestionario de codependencia tiene 14 áreas y yo solamente voy a mencionar las características más o las preguntas más relevantes o las características más relevantes de alguna de esas áreas. Las áreas son, digamos, los cuidadores, digamos, que son las características que vimos de los tipos de relación, cuidadores, los de baja autoestima, em, represión, obsesivos, controladores, los que hacen negación, la dependencia, la pobre comunicación, límites débiles, falta de confianza, cólera, problemas sexuales, variaciones o contrastes y la progresión o la profundización de este tipo de relación. Esos son 14 áreas que mide este cuestionario. Y vamos a ver algunas características de esas áreas para que ustedes se autoobserven, se autoanalicen y hagan planes, ¿verdad? Proyecciones acerca de su futuro. Eh, el área de cuidadores. Los codependientes pueden pensar y sentirse responsables de los demás por los sentimientos, pensamientos y decisiones, deseos, necesidades y bienestar o malestar y finalmente del destino de los demás. Se pueden sentir ansiedad, y lástima y culpa cuando las otras personas tienen problemas. Sentirse enojados cuando su ayuda no es efectiva. Se frustran, ¿verdad? Porque su sentido de la vida es que los demás estén bien. Entonces, si yo hago un montón de cosas y no logro que se sientan bien, pues entonces me voy a sentir mal, me frustro y me enojo porque fracasé. Sentirse enojados cuando su ayuda no es efectiva. Encontrar que dicen sí cuando en realidad quisieran decir no, haciendo cosas que no desean hacer, más que lo que justamente les tocara, o cosas que los demás podrían hacer por sí mismos, pero al final lo asumen, ¿verdad? No, no pueden decir no, no, como que no tienen el no en su vocabulario. No saben qué es lo que realmente desean o quieren, y si lo saben, decirse a sí mismos que lo que desean no es importante y se posponen. Tratan de agradar a los demás en vez de a sí mismos. Encontrar más fácil expresar cólera ante las injusticias cometidas para los demás que las injusticias que cometen hacia ellos mismos. Sentirse seguros solo cuando dan. Sentirse tristes y culpables porque gastan toda su energía y vida dándosela a los demás y no recibiendo nada de ellos, pero tampoco lo piden, porque a veces tampoco tienen claro qué es lo que necesitan. Sentirse presionados y abusados. El área de baja autoestima, los codependientes tienden a venir de familias disfuncionales, problemáticas, reprimidas y represoras también. Negar que su familia, niegan que su familia era disfuncional, reprimida o problemática. Eh, Se culpan de todo, se castigan por todo, incluyendo la forma en que piensan, actúan y se enojan y se ponen a la defensiva y se disgustan y se ofenden cuando otros los culpan o los critican. Pero es algo que los codependientes les encanta hacer, ¿verdad? Critican a los demás con mucha regularidad, pero no soportan que los critiquen a ellos porque ellos tienen el control. Rechazan los piropos y los reconocimientos, pero suelen sentirse deprimidos por la falta de piropos o reconocimientos, porque dependen de eso, pero se sienten mal también que los alaben mucho, ¿verdad? Pero si no tienen una retroalimentación positiva, pues se deprimen porque no, su valía depende de eso. Sentir que no gran cosa, sentirse culpables de gastar dinero en sí mismos o hacer cosas placenteras para ellos, temen el rechazo, lo toman todo personalmente, eh, eso es falta de límites, ¿verdad? Haber sido víctimas de abuso sexual, físico, emocional o de negligencia, abandono, de alcoholismo, se sienten víctimas de todo también, creen que no pueden hacer nada bien, temen cometer errores, esperan hacer todo a la perfección,
sentirse avergonzados de lo que son, pensar que sus vidas no valen la pena, sentir que no merecen la felicidad o nada bueno, creen que jamás gastarán en ellos o que podrán ser amados, que nadie va a invertir en ellos ni emocionalmente ni materialmente. Tratan de probar su valor a los demás porque no lo pueden hacer para sí mismos y contentarse solo con ser necesitados. Esos solamente son algunos rasgos de cada área. O sea, hay muchos más, como el doble de esos, pero nada más estamos haciendo como mm, los más comunes, digamos, o los que enganchan más fuertemente, que tienen más influencia para enganchar en ese rol. Está el rol de la represión. Muchos codependientes tienden a reprimir sus sentimientos y pensamientos por culpa o por miedo de dañar a otros o quedar mal con otros, ¿verdad? O perder al otro. Em, Les da miedo de lo que son o de aparentar lo que no son. Aparentan rigidez y control para poder someter sus emociones, ¿verdad? O para sentirse valiosos o sentir que tienen el control, que son los que dominan de la situación, etcétera. Entonces reprimen muchas cosas, ¿verdad? Y aparentan rigidez y control para sobrecontrolar las situaciones, sobre todo de tipo emocional. Están los obsesivos, ¿verdad? El área de obsesión. Los codependientes tienden a sentirse ansiosos por los problemas de otras personas, se preocupan por las cosas más insignificantes, se pueden hasta descompensar en algunos casos, ¿verdad? Depende de personalidad y otras cosas. Pensar y hablar de la otra gente, están viendo siempre la paja en el ojo ajeno, pierden el sueño por los problemas y las conductas de las demás personas, vigilan a la gente para ver qué hacen bien, qué hacen mal y controlar las cosas, ¿verdad? Abandonar su rutina para por encontrarse disgustados con algo o con alguno, porque centran toda su energía en lo que los demás hacen o no hacen, entonces hasta abandonan su rutina por pensar en lo que los demás están haciendo o no haciendo, o a veces abandonan sus rutinas para hacer lo que los demás deberían hacer, ¿verdad? Y ejercer control de esa manera. Abandonan su rutina por encontrarse disgustados. Bueno, ya. Extrañarse de que no logran hacer las cosas. Digo, si están controlando a los demás y vigilando a los demás, no puedes cumplir con tus propias responsabilidades. Después se quejan de eso y no hay quien me ayude para sacar la tarea adelante, pero es que también de yo todo lo controlo y nadie lo hace bien como lo hago yo, entonces los demás tampoco quieren hacerlo, obviamente. Está el área de los controladores, que evalúa las siguientes características. Muchos dependientes han vivido con personas o situaciones que estuvieron fuera de control, tienen miedo de dejar que las otras personas actúen como son y dejar que las cosas se desenvuelvan con naturalidad. O sea, no pueden soltar, no pueden soltar, no pueden soltar el control. Le da miedo que las demás personas sean como son, que se equivoquen, que hagan mal, que no lo logren, que no hagan las cosas como tienen que ser, que les pase algo porque no lo están haciendo como yo considero que es lo correcto, ¿verdad? Entonces no dejan que los demás se desenvuelvan con naturalidad, por lo, por lo tanto hace que los demás sean dependientes, que no maduren y que sean inseguros. La sobreprotección lo que produce es un moldeamiento que produce inseguridad, invalidez, ¿verdad? Inutilidad e inmadurez. No se dan cuenta o no quieren lidiar con su miedo a perder el control. Tratan de controlar los eventos y las personas por medio de la desesperanza, de la manipulación, de la culpa o de la coerción, de las amenazas, de los consejos, de intentos de dominio, en fin, por todas las formas tratan de ver cómo dominan el control. Eventualmente fallan en sus esfuerzos y provocan la ira de los demás, se sienten frustrados y enojados si no logran controlar, pero esos son los controladores. En el de la negociación y negación, en esta área se evalúan los siguientes ítems o las siguientes características. Los codependientes tienden a ignorar los problemas o pretenden que no suceden, pretender que las cosas no son tan malas como parecen, decirse a sí mismos que las cosas serán mejor mañana, mantenerse ocupados para no pensar, confundirse, deprimirse y enfermarse, gastar dinero compulsivamente, comer demasiado para llenar vacíos,
creer mentiras, mentirse a sí mismos, extrañarse de que sienten que se vuelven locos. Por supuesto, en ese mundo de fantasía ideal, de mentiras, de autoengaños, de obra de teatro, se confunde la realidad con lo irreal. En el área de dependencia, muchos codependientes no se sienten felices, contentos o en paz consigo mismos, buscan la felicidad fuera de sí, se agarran a lo que ellos creen que se les dará, se sienten aterrorizados de perder a aquellos o aquellas personas que ellos creen que les dará la felicidad, no sintieron aprobación o amor de sus padres, no se aman a sí mismos, creen que los demás no pueden amarlos o que no los aman, buscan desesperadamente amor y aprobación, buscan el amor generalmente en aquellos que no saben darlo, identifican el amor con el dolor, o sea, hay que sufrir para amar, ¿verdad? No toman el tiempo para analizar si la otra persona les conviene o no les conviene, solo si son necesitados o no. Centran sus vidas en otras personas, toleran el abuso para que los sigan queriendo, se sienten atrapados en la relación, dejan a relaciones que no sirven para formar otras que tampoco sirven, porque siguen en el círculo vicioso si no hacen un cambio interno. Se preguntan de que si alguna vez van a encontrar el amor y la felicidad. El área de pobre comunicación tiene las siguientes características para evaluar. Los codependientes frecuentemente se culpan, amenazan, coaccionan, imploran, chantajean, aconsejan, no dicen lo que sienten, no sienten lo que dicen, no saben lo que quieren, no se toman en serio, sienten que los demás no los toman en serio o, contradictoriamente, se toman demasiado en serio. Piden indirectamente lo que quieren o necesitan. Cuando suspiran, por ejemplo, lo piden indirectamente. Ay, si pudiera tal cosa. Ay, si diera tal otra, ¿verdad? Así como que, ay, pero no lo dicen directamente, no saben pedir las cosas. Tal vez por miedo a que no se las den o por miedo a que la otra persona se ofenda o se sienta mal y no quiere que la otra persona se sienta mal. Entonces se pospone. Tratan de decir las cosas que la gente quiere oír, hablan de los demás, dicen que todo es culpa suya o dicen que nada es culpa suya, entran esas contradicciones. Creen que sus opiniones no cuentan, mienten para proteger a la gente que quieren, mienten para protegerse ellos mismos, tienen dificultades para defender sus derechos, tienen problemas para expresar sus emociones honestamente, abiertamente y sobre todo apropiada y asertivamente. Creen que lo que tienen que decir no interesa y creen que lo que dicen no interesa. A veces defienden lo indefendible, ¿verdad? Hay mamás que dicen, es que yo defiendo a mis hijos o a mi familia como un león, como una tigresa o como león, o con garras, uñas y pezuñas. Pero a veces defienden lo indefendible también, ¿verdad? Porque están en un autoengaño. Piden disculpas por molestar a la gente. Ay, perdón, ay, disculpe, mire, disculpe, pero es que, ¿verdad? O sea, porque siempre temen dañar a otros o se sienten menos. Y entonces a veces están disculpando y justificando permanentemente. Eso es característica de baja autoestima también. El área número 9 que valora este test dice límites débiles. Los codependientes frecuentemente dicen que no toleran ciertas conductas de otra gente, pero incrementan gradualmente su tolerancia hasta que puedan hacerlo y aguantar. Y para hacer cosas que dijeron que nunca harían, que nunca aguantarían, lo hacen con tal de mantener la relación, mantener el vínculo y de sentirse validados por los demás y que los consideren muy buenos. Dejan que los otros los hieran, dejan que los sigan hiriendo, se preguntan por qué sufren tanto, se quejan, culpan y tratan de controlar sin moverse de donde están, se enojan finalmente, lo que implica que se vuelven completamente intolerantes. O sea, es tanto lo que han aguantado que al final ya no quieren aguantar más, por supuesto, ya no pueden aguantar más tampoco. Y vuelven, se sienten culpables por eso y vuelven otra vez al círculo vicioso. El área número 10 valora o evalúa la falta de confianza. Los codependientes no confían en sí mismos,
No confían en sus sentimientos, no confían en sus decisiones, no confían en los demás, tratan de confiar en gente inconfiable, pierden la fe y la esperanza en Dios, se sienten hasta abandonados por Dios y caen en desesperanza. Y ahí viene, por supuesto, una depresión. Viene el área de la cólera. Esta área evalúa los siguientes ítems o características. Muchos codependientes se sienten asustados, heridos, enojados, tienen miedo de su propia cólera, tienen miedo de la cólera de los demás, creen que otras personas desean enojarlos, tienen miedo de provocar la cólera de los demás. Aquí es cuando piensan, son muy referenciales, ¿verdad? Sienten que los demás ¿cómo se llama? Todos se lo toman a pecho, todos se lo toman personalmente. Creen que todo lo que los demás hacen es para enojarlos, para mortificarlos, y no siempre es así. Es la interpretación que dan de esa situación. Se sienten controlados por la cólera de otros, reprimen su cólera, lloran mucho, se deprimen, comen demasiado, se enferman, hacen cosas desagradables para desquitarse, actúan hostilmente o tienen estallidos de rabia, reclaman por todo, castigan a otros por haberlos enojado, sienten vergüenza por sentirse enojados, porque entonces fracasaron, o sea, perdieron el control y se supone que todo tiene que estar bien controlado. Viene el área de problemas sexuales. Algunos codependientes son los que cuidan a los demás en la cama. Tienen relaciones sexuales aun cuando no lo desean. Tienen relaciones sexuales cuando lo que desean en realidad es ser nutridos, chineados, queridos y no complacer, sino ser complacidos. Tratan de tener relaciones sexuales cuando están enojados o heridos. Tienen problemas en pedir lo que desean en la cama. A veces se retraen emocionalmente de su pareja. A veces sienten repulsión sexuales a su pareja, pero no hablan de ello. Pero se esfuerzan en tener relaciones sexuales de todas maneras. Reducen el sexo a una sola técnica, se vuelven muy rutinarios. Se preguntan por qué no disfrutan del sexo. Desearían que su pareja se muera o se vaya o, o que se sienta como yo me siento, ¿verdad? Eso es como una fantasía, como una fantasía como para desahogar esa presión que sienten. Tiene fantasías también sobre tener sexo con otras personas o ser infieles para llenar vacíos o para evadir la realidad que tienen. Es un autoengaño también, no es que necesariamente lo van a hacer, ¿verdad? Bueno, a veces pasa, por supuesto, pero no es la norma. Pero son fantasías para poder desahogar esta realidad y esta presión que siento. Y como en un autoengaño y una obra de teatro, pues esas fantasías le ayudan para seguir su teatro. Las variaciones o contrastes que podemos encontrar en los codependientes que tienden a ser extremadamente responsables o extremadamente irresponsables, dependiendo de lo que quieran controlar, ¿verdad? O lograr en el entorno. Podrían ser extremadamente irresponsables, pueden convertirse en mártires sacrificando su felicidad y la de otros por causas que no requieren sacrificio, tienen dificultades para divertirse y ser espontáneos, eh, combinan respuestas o sea, tienen pasivo-agresividad, agreden pasivamente, ¿verdad? No directamente. A veces ríen cuando desean llorar, no buscan ayuda porque se dicen que el problema no es tan grave o que ellos no son lo suficientemente importantes para buscar ayuda y que nadie los va a escuchar y nadie los puede ayudar. Y nadie los puede ayudar porque en el fondo tienen miedo de cambiar por perder el control de lo que tienen o el afecto que está en el afuera. Se preguntan por qué el problema no desaparece. Y por último, en las progresiones, o que es, yo lo llamo más bien que implica depresión, es la etapa más avanzada donde se ha profundizado más, o sea, cronificado más las relaciones de codependencia. Se pueden dar las características siguientes: sentirse deprimidos, ausentarse e aislarse, experimentar una pérdida de la rutina y de la estructura diaria, abusar de los niños o descuidarlos, sentir desesperanza, empezar a planear el escape de la relación que los hace sentirse atrapados, pensar en el suicidio, hacerse violentos, enfermarse seriamente, ya sea mental o físicamente, experimentar problemas con la comida, comen demasiado o demasiado poco,
y se hacen adictos o podrían llegar a hacerse adictos al alcohol o las drogas. Toda esta tabla tiene su validación, tiene su puntaje, etcétera, ¿verdad? Y los que, digamos, cada una de esas características tiene un puntaje de 0, 1 o 2, y las que se toman en cuenta para hacer, digamos, un diagnóstico o un autodiagnóstico inclusive, se toman en cuenta todas las conductas que se han puntuado con 2. De esas se hace una lista y con esas se trabaja para la resolución de esas conductas. La lista es mucho más larga, o sea, aquí ya nada más puse lo más relevante, los que disparan más fácilmente las relaciones de codependencia, ¿verdad? Lo que hace que se enganche este, el anzuelo que muerde uno o el otro para hacer clic y establecer esa coyuntura. Puntos de poder es ámate a ti mismo para cambiar tu vida. Cada uno de nosotros es responsable de sus experiencias. Todo lo que pensamos va creando nuestro futuro. Todos nos enfrentamos con las pautas dañinas del resentimiento, la crítica, la culpa, el odio, inclusive a nosotros mismos. No son más que pensamientos esto, y los pensamientos pueden cambiar. Si cambiamos el pensamiento, cambiamos nuestras vidas también. Necesitamos liberarnos del pasado y perdonar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Aprobarse y aceptarse a uno mismo en el ahora es la clave de los cambios positivos. El punto de poder está siempre en el presente, es en el aquí y el ahora que debemos trabajar. El pasado ya pasó y el mañana no ha llegado, el futuro no existe, lo construimos hoy. Lo que yo quiero tener mañana, tengo que hacerlo hoy. Si yo espero para mañana, mañana no va a estar. Esto es tomado, estos puntos de poder están tomados del libro de Ámate a ti mismo, cambiarás tu vida, de Louise Hay. Yo espero que esta información eh, sea útil para poner barbas en remojo, para la autoobservación, para la autocrítica, para el autoanálisis y para querer tomar el timón de nuestra vida en nuestras manos. Somos el capitán de esta nave, tenemos que llevarla a nosotros mismos, tenemos que llevar el control, el timón, no dárselo a otra persona, tener nuestra propia brújula, nuestro norte, nuestra dirección hacia donde yo quiero llegar, qué es lo que quiero llegar a lograr y cómo me quiero sentir. Y esa es mi responsabilidad, no de los demás. Y nadie puede controlar eso que yo quiero, deseo o necesito. Primero yo, después yo y de último yo. Que sean felices, que sean sanos y que vivamos en paz y en armonía. Muy buenas noches y muchas gracias por su tiempo y su atención. Hasta la próxima.